Estoy en Sí, comunicación con el doctor Vladimir Cerrón Rojas, ex gobernador regional de Junín. Vladimir, muchas gracias por acceder a esta entrevista. muchísimas gracias, Juan. Muy buenas tardes y un saludo a todo tu público, un saludo a todo el pueblo de Argentina. ¿Nos puedes comentar por qué te excluyeron de la candidatura a vicepresidente de la República del Perú por Perú Libre? Bueno, las razones del cual nos han excluido son netamente de carácter político, es decir, aquí lo que se ha hecho es un lawfare, es decir, una judicialización de la política en el cual después de haber tenido una visita a Venezuela y haber manifestado también un apoyo al gobierno venezolano frente a una posible intervención militar norteamericana y haber pues discrepado con el Grupo de Lima, e inmediatamente se acelera un proceso que estaba en investigación y concluye a los 8 meses en una sentencia. Esta sentencia me retira del cargo, me pone en prisión aproximadamente 2 meses y después impiden mi postulación a la presidencia de la República por Perú Libre. Eso es en resumen y se me sentencia por haber dado cumplimiento a una conciliación extrajudicial realizada por el Procurador Público del Estado, no por mi persona, en el cual, pues, si nosotros no cumplíamos, yo terminaba denunciado por omisión de funciones. Y pese a que la Contraloría dice que no se cometió ninguna falta administrativa, entonces, ¿cómo entender que exista una falta penal? Esto realmente ha sido un tema netamente político, pues, en el cual pues logran excluirnos de la candidatura para este año. Tú fuiste un médico que se formó en Cuba. ¿Qué nos puedes decir de las famosas brigadas médicas que incluso hubo sectores que lo propusieron como postulantes al premio Nobel? ¿Qué hay de cierto de la eficacia de estos profesionales de la salud? He trabajado muchos años con ellos, porque aparte de haberme formado como médico en Cuba, también hice la especialidad por 4 años. He conocido la política internacionalista de Cuba con los médicos y sus brigadas, quienes han ido a lugares inhóspitos en el mundo, donde no tiene médicos la Organización Mundial de la Salud, donde no tiene médicos ni siquiera el Estado y ni siquiera hablan el idioma, ¿no? Y tienen que aprender otro idioma para poder instalarse en esos lugares y poder, pues, en este caso, realizar una labor médica. Y sobre todo en lugares que están acechados por epidemias y pandemias, ¿no? Caso tema de cólera, de Zika, también de ébola y hoy en día de coronavirus. La actitud de Cuba siempre ha sido bastante altruista, sobre todo en el gobierno de Fidel, y después de la crisis quizá algunas de estas misiones ya entran en un trato económico con cada estado, algo que antiguamente no se hacía. Pero sin embargo los cobros son simbólicos, ¿no? Y en algo también tiene que sostenerse todo ese despliegue que amerita una logística especial para el Estado cubano. Tú te caracterizaste por denunciar las violaciones de derechos humanos y lamentablemente en Perú hay sospechas de violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Sagasti, cuando retienen o detienen a las personas y las ponen en lugares abiertos, como el caso del estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. ¿Qué opinas al respecto de esta forma poco convencional, para decirlo menos, de la gente de Sagasti? Puedo mencionarte, Juan, de que el Perú es una enciclopedia de violación de derechos humanos, una violación de derechos humanos que ha sido siempre sistemática, apoyada en este caso por otros estados y que muchas veces o la gran mayoría de veces ha quedado en la impunidad. Que en el Perú el que no ha sido víctima de derechos humanos de manera directa o indirecta, Pero actualmente, realmente ¿consideras que el gobierno de Sagasti viola los derechos humanos? yo creo que el gobierno de Sagasti ha implementado una política también represiva, al igual que el gobierno de Merino y de Vizcarra,
no solamente en estas protestas en contra que tienen que ver con la pandemia, sino también en protestas contra las mineras y las transnacionales que generan bastante abuso. Yo creo que sí, en alguna medida se ha manifestado con la brutal represión policial que se ha dado y algunos desaparecidos, aunque hayan sido de manera temporal, pero no han sido pues exentos de un secuestro en alguna medida que está denunciado y el Ministerio Público investiga en estos momentos. ¿Qué opinas de la posibilidad de que le den un indulto al patriota Antauro Malatazo? Bueno, me parece, yo estoy a favor de que se le pueda indultar por el tema del exceso de la carcelería que lleva, puesto que si bien es cierto por las acusaciones que él está sentenciado, no existen beneficios, pero existe la redención dentro del sistema penitenciario. Y con estos temas de redención, él ya debió haber salido afuera para que cumpla una prisión suspendida y cumpla pues los 17 años que le han impuesto. No me refiero al tema de fondo, que es algo que, bueno, si no está en investigación todavía es dudoso por la sentencia. Pero en cuanto al exceso de la carcelería, Antauro Humala considero que ya debe haber salido del penal. Perú Libre es considerado un partido de izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, el ex sacerdote Arana del Frente Amplio y Verónica Mendoza? Ya que se disputan el mismo electorado, se podría decir. Existen muchas diferencias. Por ejemplo, Perú Libre es un partido que nace en una provincia al interior del Perú. No es un partido que se cree en la capital de la República como los demás partidos, ni en alguna medida tienen un asesoramiento de alguna embajada extranjera. En segundo lugar, Perú Libre no es un partido orientado, asesorado y quizá financiado por alguna organización no gubernamental, a quienes consideramos organizaciones de otros gobiernos dentro de nuestro gobierno. Tercero, nosotros somos un partido que tiene como bandera la descentralización del poder económico, fiscal, tributario, político, etcétera, como partido provinciano. Aspecto que ningún partido de derecha ni de izquierda en el Perú, por fuera de Perú Libre, lo abordan de manera contundente en sus programas de gobierno. Otro punto es que nuestro programa como tal, donde nosotros apostamos por la recuperación de nuestros recursos estratégicos, mineros, gasíferos, petroleros e hidroenergéticos. Sin embargo, a esto ya ha renunciado junto por el Perú y también el Frente Amplio. Y todo esto tiene que, dentro del marco jurídico constitucional, en cualquier estado, tiene que resolverse por tener una carta magna en el cual hay un consenso de la clase dominante y la clase dominada, o en la clase dirigente y la clase dirigida. Y eso parte por hacer una asamblea constituyente donde participen todos los sectores y bueno, pues se redacte una nueva constitución. Aspecto que también han renunciado ya Verónica Mendoza y ha renunciado el señor Marco Arana, así como en algún momento renunció Ollanta Humala. Unión por el Perú, que postula al congresista José B. Antonio, también habla de un cambio de la Constitución. En este caso, ustedes se asemejarían más al partido que lidera Antauro. Bueno, Unión por el Perú, que lo lidera José Vega, que es su secretario general o su presidente, ya fue gobierno con Ollanta Humala, ¿no? Fue su socio en primer lugar, le llevó una bancada mayoritaria y después han tenido buenos nexos y han tenido la oportunidad de hacerlo. Hoy en día también tiene congresistas. Sin embargo, en la práctica este es un tema claudicado. Es un tema en el cual, al parecer, una vez llegado al gobierno, al haber disidencia de su propio grupo, fracciona intenciones de generar la nueva constitución. Me parece que Unión por el Perú se ha comportado desde hace mucho tiempo como un vientre de alquiler que da lo mismo albergar a personas de derecha, izquierda o de arriba o de abajo, con fines de mantener su inscripción
hábil dentro del Jurado Nacional de Elecciones, pero no tiene un fin principista en el cual ellos pues quieran cambiar la constitución política como tal. ¿Qué opinas del terrorismo en el Perú, del Sendero Luminoso y el MRTA? El terrorismo en el Perú es mucho más amplio, no solamente está restringido al tema de Sendero Luminoso, al tema del MRTA, sino también al terrorismo de Estado, que prácticamente es el culpable del 50% de los 69.000 muertos que tiene el Perú, producto de esta guerra ¿Estás interna que ha especificando existido. a los grupos terroristas en tu país? ¿O estás ¿Perdón? preguntando específicamente qué piensas de Sendero Luminoso y el MRTA? Considero que Sendero Luminoso ha sido una agrupación política que se radicalizó, se militarizó y muchos de sus cuadros llegaron a imponer una actitud terrorista, definitivamente, lo cual trajo como consecuencia que en el seno del pueblo finalmente sea rechazado y esto sea aprovechado por la derecha para derrotarlos, ¿no? Y considero que el MRTA también aplicó esa conducta, sobre todo con los secuestros, las recompensas al cual estaban habituados. Estas dos vertientes fueron combatidas con un terrorismo y una represión estatal además. ¿Qué opinas del famoso verbo que se popularizó en Perú, del terruqueo que están haciendo con algunos candidatos? Bueno, el terruqueo es un método por el cual la derecha siempre ha tratado de desprestigiar a todo aquel que pueda contradecir sus ideas, no solamente a la gente de izquierda neta, sino también a la pseudo izquierda, porque ellos terruquean también a partidos de derecha, a partidos de centro, y con eso ponen evidencia de que todo aquel que esté en contra de lo que ellos digan, que es la defensa del mercado, la defensa del neoliberalismo, simplemente deba ser denominado pues terrorista, ¿no? Así que yo considero de que este es un tema más de estigmatización, de satanización, como quieran decirlo, pero que no corresponde a la realidad. Hoy en día en el Perú no existe ese terrorismo que vivimos en la década del 80 y del 90, no existen organizaciones que lo promuevan ni también lo estén desarrollando, por tanto, terruquear a alguien no tiene ningún sentido. Del 1 al 10, ¿cómo calificas estos meses de gestión de Francisco Sagasti? Realmente para mí tiene 2 o 1 punto, Juan, porque es lamentable de que estemos sin vacunas, por ejemplo, no se sabe cuándo van a llegar. Somos el país que está liderando las muertes en el mundo y ahora en América Latina, en todos los lugares, no tenemos un plan estratégico sanitario que pueda revertir esta realidad. No tenemos una atención primaria en la zona rural ni en la zona urbana que pueda realmente hacer una política de prevención y todo de esta pandemia donde la derecha tenía que salir desenmascarada tras abarrotar la morgue de muertos y muertos y miles de muertos, más bien han salido fortalecidos porque el gobierno pues les ha dado un salvataje económico a todas las financieras, los bancos y las AFPs que superan los 69.000 millones de soles, dejando realmente en una orfandad total al pueblo. El gobierno de Sagasti no es nada más que la continuidad del gobierno de Vizcarra. O sea, se podría decir que ni la izquierda en el Perú lo quiere a Sagasti, porque muchos dicen que es un gobierno de izquierda. Justamente la derecha quiere enlatar esa información de que ellos son de izquierda. Y yo me pregunto, ¿cómo van a ser de izquierda estos señores que viven de ONGs financiadas por USAID o por los Estados Unidos? ¿Se puede ser líder de izquierda teniendo un empleador imperialista? Esa es mi pregunta. Tal sentido, estos señores finalmente no son de derecha ni de izquierda, sino, como han dicho, son gente que parasita el Estado.
Y hoy en día estas ONGs no solamente reciben un financiamiento exterior, sino también de patronales empresariales, pero también una subvención muy importante del mismo Estado peruano. En tal sentido, ellos van a estar con cualquier gobierno, siempre en cuando les den pues las gollerías del cual siempre han vivido. Muchísimas gracias, Vladimir, muy amable. Muy agradecido, Juan, por esta oportunidad y un saludo a todo tu público y a todo el pueblo de Argentina.